que los símbolos patrios son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. O sea, son esos los símbolos de la patria. Vamos a encontrar nosotros, además de este artículo 30, el 31, que dice: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separado por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel, ¿verdad? Y además dice que debe llevar en el centro el escudo nacional. Esa es la llamada bandera de tierra firme, contrario a la bandera nacional mercante, que es la misma bandera nacional, solo que sin el escudo. Ese tipo de embarcación tiene que usar la bandera sin el escudo nacional. En esta conferencia nos vamos a dar cuenta cuán mal estamos usando ese símbolo en nuestro país y fuera del país, y la necesidad de que los dominicanos tomemos nota. Los dominicanos, y cuando digo dominicanos incluyo a todos los hispanos y norteamericanos, y no importa la nacionalidad, que se identifican y que han aprendido a amar a nuestro país a través de las experiencias particulares que han tenido y a través de el amor que demuestran dominicanos, que contagian a esos hermanos para que se identifiquen con nuestro país. El artículo 32 del texto constitucional actual dice: el escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional, dispuestos en igual forma. Lleva al centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Esa por primera vez dice la Constitución dónde está abierto el libro de los Evangelios. Desde 1844 hasta 2010 no se decía nada, y en distintas épocas el libro de los Evangelios estuvo abierto en el Evangelio según San Lucas, en otro caso según San Mateo, y en la actualidad ya dice expresamente que es según San Juan, porque no había texto ni constitucional, ni ley adjetiva, ni resolución, ni ninguna disposición que dijera dónde estaba abierto este libro. Entonces, además se resolvió el problema de la cinta inferior que dice República Dominicana, y que ustedes se van a dar cuenta la mala disposición histórica que se ha hecho. Entonces, la Constitución actual dice: en la base hay otra cinta color rojo bermellón, después de referirse a la superior, que dice Dios, patria, libertad, y que ustedes saben que esas son las palabras sacramentales contenidas en el juramento trinitario de Juan Pablo Duarte, pero que hoy día la Constitución recoge como lema nacional, y dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Entonces, esa cinta inferior que dice República Dominicana y que baja, dice claramente aquí que los extremos, o sea, las puntas de esa cinta, deben orientarse hacia arriba. Por primera vez hace la precisión. No obstante, desde 1913 ya teníamos un escudo oficial que nos llegó, como vamos a ver, con una ilustración de Casimiro de Moya que dice cómo deben ir esas cintas. No obstante eso, sin embargo, había un mal uso sistemático. Es el artículo 33 el que se refiere al himno nacional, que es el canto patrio, ¿verdad? La expresión sonora, la voz de la patria, que lo escuchamos y nos llena de orgullo. Entonces, dice que es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Proudhon y es único e invariable. La antigua Constitución, la que acabamos de derogar, y por mucho tiempo, dijo que el himno nacional era eterno, único e invariable. Se suprimió la palabra eterno. Parece que a partir de la conclusión de que si es único y es invariable, se entiende que puede ser eterno. A mí me gustaba que dijera eterno porque le daba más fuerza de expresión, pero bueno, a fin de cuentas,
está preservado ese símbolo. Es el artículo 34 de la Constitución que dice que el lema nacional es Dios, patria y libertad. El 35 dice que los días 27 de febrero y 16 de agosto, aniversario de la independencia y la restauración de la República, respectivamente, son días de fiesta nacional en nuestro país. O sea, esos son los 2 días que tienen el estatuto constitucional como días de fechas patrias. Pero no significa que no haya otros días de fechas patrias, sino que, porque el día de la Constitución es un día de fecha patria, y el día de Duarte es un día de fecha patria, el día de Mella, el día de Sánchez, etc. Pero estos son los que tienen estatuto constitucional. El 36 de la Carta Sustantiva dice: reglamentación de los símbolos patrios. La ley reglamentará el uso de los símbolos patrios y las dimensiones de la bandera nacional y del escudo nacional. En el Congreso de la República está cursando un proyecto de símbolos patrios que procura adecuar a las circunstancias y tiempos actuales el uso de ese símbolo, que, como ustedes saben, actualmente está regido por una ley de 1943 y algunos aspectos no están cónsonos con los tiempos. El artículo 63, numeral 13 de la Constitución dice: con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción de la formación social y cívica. Eso es retornando por vía constitucional a la materia moral y cívica que descuidamos, y eso ha generado una situación muy seria en términos de la formación ciudadana de los estudiantes y de las generaciones actuales. Entonces dice: la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica, entonces son temas que tienen que ser tratados de manera obligatoria por la enseñanza pública y privada de nuestro país. El proyecto de ley que cursa en el Congreso tiene estas 7 modalidades capitularias. Objeto de la ley: habla de la bandera nacional, del escudo, del himno, de la banda presidencial, que también hay un uso indiscriminado y defectuoso con la banda presidencial, no obstante ser esta una especie de proyección o desplazamiento de la bandera nacional. Y hay una comisión que se crea por ley permanente para garantizar el buen uso de los símbolos, porque se establecen sanciones más categóricas para el mal uso desde las oficinas públicas, los establecimientos públicos y sus encargados o responsables, hasta el simple ciudadano que irreverencie o irrespete los símbolos patrios. Los colores de nuestra primera bandera no estaban alternados. Era una franja azul y en la parte inferior una franja roja. Una bandera, ¿verdad?, que incorpora la cruz. ¿Por qué la cruz? Bueno, porque Duarte expresó que para los dominicanos la cruz siempre tenía que significar redención, jamás padecimiento. Que la cruz como símbolo significaba el alcance de la redención. Y teníamos que celebrar su presencia, inclusive en el primer símbolo patrio. Y él habló en su juramento, ¿verdad?, de que la bandera nacional, el pabellón tricolor, tenía cuartos encarnados y azules. Aquí tenemos esta bandera, que aunque fue la segunda en uso, fue la bandera que se incorporó el 6 de noviembre de 1844 con la primera versión constitucional. Inexplicablemente apareció el color rosado, no el rojo, que era el color que la heráldica reivindicaba y se recomendaba a partir de los esfuerzos hechos con la Revolución Francesa, con la independencia norteamericana
y con los esfuerzos libertarios del mundo. Por eso esos colores están en esas banderas. El azul representando la nobleza, el rojo las masas populares y el blanco, en el caso nuestro, y su bandera, la pureza y la redención. Pero, aunque esa bandera se incorporó así en la Constitución de 1844, el pueblo siguió usando los colores tradicionales motivados por la heráldica, el rojo, no así el rosado. En la primera reforma constitucional que tuvimos, que fue 10 años después de la primera constitución, o sea, en 1854, ahí entonces retomamos el color rojo de manera expresa en el texto constitucional. La bandera nacional actual, expresamente se pone esa bandera para que ustedes noten que no tiene la dimensión que establece la Constitución de la República para la cruz, porque dice que la cruz debe ser del ancho de un cuartel, de la mitad de un cuartel partido en dos, debe dar el ancho de la cruz. Por tanto, aquí está más estrecha que lo que manda la Constitución de la República. Y al centro, en este caso, el escudo nacional. Entonces, he dicho que la bandera nacional mercante, y lo establece la Constitución de la República, es la misma bandera nacional, solo que sin el escudo. Por eso vamos a encontrar en esta embarcación mercante, surta, en el puerto de Barahona, esta bandera sin el escudo nacional, ¿verdad? Ahí la apreciamos un poco más de cerca. Uso correcto de la bandera nacional. Se establece que debe ser enhestada en los edificios y dependencias oficiales y municipales, por lo menos en el caso de esas dependencias y en horario laborable, de 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, aproximadamente. En las casas y apartamentos se permite, en los días de fechas patrias, de manera especial en los días de fechas patrias, no significa que haya prohibición, ninguna prohibición, de que cualquier dominicano, cualquier persona que quisiera exhibir su bandera permanentemente en su casa lo haga. Pero se establece como un deber patrio que en las casas y apartamentos, en los días de fechas patrias, se exhiba la bandera dominicana, ya sea en asta de exterior o desplegada o abierta en la parte frontal de la casa o apartamento. Si se está, como en el caso, si se está en el extranjero, entonces se recomienda exhibirla conjuntamente con la bandera del país donde se está. Y en ese caso la bandera del país donde se está estaría a la derecha y a la izquierda la bandera de nuestro país, salvo en los consulados, embajadas o legaciones diplomáticas que, conforme al derecho internacional público, se entiende que son extensiones del territorio de esos países. Entonces ahí sí la bandera puede ondear sola, sin estar acompañado de la bandera del país donde está acreditada la embajada, consulado o legación. Un extranjero puede presentar, tender, exhibir la bandera de su país en nuestro país. Ahora, por igual, tiene que exhibirla conjuntamente con la bandera dominicana. El mismo tamaño de bandera, la misma calidad de tela, en el mismo nivel. La dominicana en nuestro país, a la derecha, a la izquierda de quien observa, y la extranjera a la izquierda, a la derecha de quien observa. El lado frontal de la bandera nacional es aquel en el que el cuarto azul superior figura al lado de la drisa, arriba, o sea, en el tope del asta, pudiéndolo apreciar el observador a su izquierda, ¿verdad? El azul. Ahí vemos la bandera con el azul ultramar, el rojo vermellón, la cruz, el trofeo o escudo de armas. Y que lo que he dicho está repetido aquí abajo, ¿verdad?
en ese último párrafo. Las embajadas, consulados, legaciones pueden exhibir banderas sin necesidad de hacerlas acompañar de la bandera nacional. Cuando la bandera figura con otra, como en el caso, aquí entonces, aquí está invertido. Si estuviésemos en nuestro país, estaría la nacional aquí, a la derecha, y la norteamericana a la izquierda, tratándose de una actividad de esta naturaleza, donde se invirtieran los papeles y estuvieran participando norteamericanos, en este caso, ¿verdad?, como extranjeros. Efectivamente, entonces, si el número es par, la bandera nacional irá siempre a la derecha del lugar, a la izquierda de quien observa. Si es una única bandera, entonces irá a la derecha del lugar, ¿verdad? Ese es el único caso que, no siendo par, puede ir a la derecha. Si el número es impar, más de 1, 3, 5, ¿verdad?, 7, etcétera, entonces la bandera nacional debe ir al centro y estar acompañado de igual número de banderas a la derecha como a la izquierda, ¿verdad?, como está aquí. Entonces, siempre la bandera debe colocarse, la bandera dominicana, la bandera nacional, en un punto de mayor prominencia de una bandera institucional, no la de otro país, porque ya he dicho que la de otro país tiene que estar en el mismo nivel. Esa es la línea de respeto que tiene que existir entre los estados, y hay una reciprocidad y hay un compromiso en ese orden. Ahora, si está exhibida la bandera dominicana con la bandera de un colegio o del cuerpo de bomberos o de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, etcétera, entonces la bandera nacional va en un punto de mayor prominencia. Eso quiere decir ligeramente un poquito más arriba que la bandera institucional, ¿de acuerdo? Y ya hemos dicho que en el caso de las naciones va en la forma que se señala ahí. Nunca debe tocar suelo la bandera. Eso constituye una irreverencia, un irrespeto que está inclusive sancionado por la ley actual y por los reglamentos. No puede usarse como mantel la parte frontal de la mesa, con una plataforma. Si se va a colocar y hay una mesa ahí, o se coloca en asta, como en el caso, o si es abierta o desplegada, detrás, de manera que quede por encima de las cabezas de las personas que están en la mesa de dirección del acto. En los días de duelo, la bandera nacional tiene que ondear a media asta. El duelo puede ser general, decretado por el Congreso o por el presidente de la República, o puede ser municipal, decretado por una alcaldía o ayuntamiento en la demarcación que corresponde a esa alcaldía o ayuntamiento. Forma de colocación correcta. La bandera siempre se sube rápidamente, no hay que esperar que el himno, no, rápidamente. Si va conjuntamente con el himno, entonces se lleva rápidamente al tope, se sostiene la drisa, ¿verdad?, se sostiene hasta que termina el himno. Cuando termina el himno se hace la amarre correspondiente, pero no hay que esperar que el himno avance, no, es rápidamente, porque se entiende que es el alma de la patria que va a flotar y se lleva con alegría, con entusiasmo, con impulso. Cuando se va a bajar, lo contrario, entonces, al paso. Es el alma de la patria que se va a retiro y entonces se hace con pesar. Y una vez que se baja, que es arriada, ¿verdad?, entonces se guarda observando las reglas correspondientes, formando los triángulos correspondientes, doblándolo así de manera rectangular, formando los triángulos de manera que quede totalmente cubierta por el color azul, y se guarda. Cuando va a exhibirse a media asta, se sube rápidamente, se lleva al tope y luego se hace descender y queda a media asta. Y cuando se va a bajar, estando a media asta, se lleva arriba y luego se baja lentamente. No se baja desde media asta, sino que se completa, se lleva arriba, siempre.
La bandera en homenaje póstumo se coloca sobre el ataúd, de manera tal que el color superior que hemos dicho que toca el tope del asta, ese azul que está ahí, coincida con el hombro izquierdo del difunto, de manera que si usted se coloca los pies, advierta que está arriba a su derecha. Esa es la forma de colocación correcta. En muchos casos hemos visto sepelios de importantes figuras como el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch, que estuvo la bandera mal dispuesta, y ha pasado inclusive en eventos públicos, como cuando se trasladaron los restos de los compañeros de Sánchez que fueron fusilados en San Juan de la Maguana, y entonces cuando en un homenaje que se le hizo eran devueltos a San Juan de la Maguana y se hizo un cortejo por todo el sur. En todo momento la urna que contenía los restos de esos dominicanos tenía la bandera mal dispuesta. Hemos dicho, y en eso es bueno que ustedes en particular adviertan, que hay una ley de 1943, que es la 360, que todavía castiga la irreverencia, y que la nueva ley también la castiga, solo que aunque baja la prisión, aumenta las multas y habla de tantos salarios mínimos como sanción a la irreverencia. En la actualidad, de 6 días a 1 mes de prisión para la irreverencia, que la irreverencia es el simple irrespeto, o sea, continuar caminando interpretándose el himno en un acto público, o no detenerse frente a la subida o bajada de bandera, enestamiento o cuando se hace el retiro de la bandera nacional. Simplemente esa es una irreverencia. El mal uso del escudo es una irreverencia. El ultraje ya es más grave, porque el ultraje es ya la destrucción pública de un símbolo, el ponerle un tiempo musical que no corresponde al himno, la quema de bandera, etc. Ya eso es ultraje de 3 meses a 1 año de prisión, más multa en todo caso, igual que la irreverencia. Y se plantea en el proyecto de ley sanciones mayores en lo económico y sanciones mayores respecto de quema o destrucción del símbolo. Esto ya lo hemos dicho, lo damos por sabido. Vamos al escudo nacional, que es el símbolo patrio peor usado, o sea, más maltratado en estos tiempos. Este es el primer escudo de 1844. Tiene arriba una corona o guirnalda, ¿verdad?, del laurel. El laurel en heráldica significa victoria, ¿verdad? Y hay una guirnalda corona y arriba, debajo de esa guirnalda corona, ustedes van a ver ahí una serpiente que traga su cola. Significa en heráldica eterna evolución, sabia continuidad. La serpiente se liga a la vida. Ustedes saben que hasta religiosamente está ligada al ser humano, aun cuando no sea para lo bueno. Pero lo cierto es que se liga de evolución. Y fíjense que los médicos, en su logo aparece una serpiente, y entonces es que trata de eso. El médico trata con la vida, ¿verdad?, y lucha contra la muerte. Entonces eso significa, como he dicho, eso le llaman en heráldica uróbolo, B alta y sin H, uróbolo, que es esa serpiente que traga la cola y que, reitero, significa eterna evolución, sabia continuidad. Debajo del uróbolo aparece la primera bandera dominicana y luego las armas de la República, un gorro frigio, ¿verdad?, porque por eso se habla de escudo de armas. Y entonces 2 banderas anudadas, la expresión República Dominicana, y abajo cañones con balas esféricas. Un segundo escudo que aparece también en 1844 con los mismos elementos, solo que se incorpora, además de República Dominicana, lo que es hoy lema nacional con esta cinta, Dios
patria y libertad. En 1848 aparece este escudo, incorpora la cruz latina, ya hemos hablado de la cruz y lo que significa para nosotros. Luego, en 1853, además de la cruz latina, se incorpora entonces la palma real. Si el laurel significa victoria, la palma significa triunfo. Se refuerza lo triunfante y lo victorioso en el escudo nacional. Este es un raro escudo que aparece en 1880, 1890 en el gobierno del presidente Ulises Gerol y Liz. Sacó todos los elementos, sobrevivieron los elementos sacros, o sea, o religiosos, el libro de los evangelios y la cruz latina. Nos deja una enseñanza a ese escudo, porque en la heráldica las rayas horizontales significan el color azul y las verticales el rojo. Cuando ustedes ven un escudo blanco y negro que tiene esas rayas, ya saben que significa azul, la horizontal, y la vertical es rojo. Aquí tenemos nosotros este escudo. Esa versión del escudo apareció en 1913 con un decreto del presidente Noel. El presidente Noel dictó el decreto 2376 en ese año, 1913, y oficializó el escudo. Por primera vez apareció una disposición oficializando el escudo nacional. Y ese es exactamente lo mismo, porque eso fue extraído del decreto. Ese es el original escudo de 1913. Ese diseño lo hizo Casimiro de Moya, un ciudadano dominicano, hombre público que ocupaba altas funciones públicas y además era un historiador e investigador. Y entonces él, ese de los pocos decretos que aparecen en la Gaceta Oficial, que aparecen ilustrados, debe ser el único decreto ilustrado. Y entonces apareció esta versión para que los dominicanos vieran cómo era el escudo. Y por eso él puso esta cinta que dice República Dominicana, que como dice la Constitución hoy, oye, ya a los 100 años. O sea, esa es la Constitución de 2010. Faltaban 3 años, 97 años. A los 97 años es que la Constitución recoge esto y dice, deben orientarse los extremos hacia arriba, por la confusión que se generó, por la evolución del escudo, porque tuvimos muchísimas versiones, cerca de 24 versiones del escudo nacional, a partir de los encuentros de los caudillos y de que cada quien quería tener su propia identificación nacional. Entonces, esta bandera también, las banderas que aparecen en este escudo, en el tiempo confundieron mucho, porque si bien es cierto que en 1913 había 3 banderas de un lado y 3 banderas de otro, en consecuencia 6 banderas, a partir de 1966 y de esa Constitución se estableció que eran 4 banderas y 2 lanzas que estaban libres, sin banderas. Y la gente siguió, como ustedes van a ver, usando indebidamente el escudo con 6 banderas. Esa versión del escudo que apareció en la Gaceta Oficial, o sea, la anterior, esta, fue actualizada en 1994 por el Departamento de Numismática del Banco Central de la República, que dijo, sometió al rigor de medidas establecido por la Constitución, la ley y los reglamentos, y se dio cuenta que no daba las medidas. Entonces, no, eso fue simplemente, lo hizo Casimiro de Moya como referencia a los fines de que vieran la forma. No se acogía al fondo de las medidas. Entonces el Banco Central hizo este trabajo y sí da las medidas y respetó, ¿verdad?, el escudo de 1913, solo que lo actualizó con la Constitución de 1966. Y por tanto ya no aparecen 6 banderas, sino 4 banderas y 2 lanzas, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, ¿verdad?, en la versión
a color, ¿verdad? Ya ahí lo vemos un poquito. Decimos que la versión hasta el 2010, porque el libro está abierto en los Evangelios según San Mateo. Entonces, a partir de 2010 en adelante, aparece la versión ya según San Juan, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 32, y así lo establece. Cuando uno va entonces al libro de los Evangelios y busca el capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se resolvió el problema de confusión que había con respecto a dónde estaba realmente abierto el libro de los Evangelios en la bandera, en el escudo nacional. Y en la bandera nacional, porque el escudo va al centro en el caso de tierra firme. Aquí tenemos este escudo. Este escudo nunca ha sido un escudo oficial. Ese escudo apareció en 1916. Pero en 1916 teníamos la invasión norteamericana. O sea, no pudo ser oficializado ese escudo. Estaba oficializado el de 1913 que yo le presenté. Por tanto, nunca fue oficial. Sin embargo, ese es el escudo más socorrido que aparece fuera del país. O sea, la mayoría de las banderas y escudos presentados por separado en el extranjero aparece con esta versión, con esa cinta inferior que baja. Aparece a veces con 6 banderas, aparece a veces con 2 banderas, y en los últimos tiempos se ha ido resolviendo lo de las 4 banderas y las 2 lanzas. No así lo de la cinta inferior, que es un error y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque esos errores no sigan repitiéndose. Hay que hacer un esfuerzo en ese orden. Es una versión absolutamente incorrecta. Aquí tenemos el escudo con algunos detalles, y ese es un esfuerzo educativo, ¿verdad? Este tipo de conferencias se da frecuentemente con estudiantes, con los profesores de ciencias sociales de la Secretaría de Educación, con los miembros de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de edificarlo con los grupos profesionales en todo el país, para que la gente tenga detalles y sepa, ¿verdad?, cada cosa de la versión del escudo nacional, y sobre todo con los detalles que señala la Constitución de la República actual. Vamos a ver entonces el mal uso del escudo. Esto es un tribunal, ¿verdad? Un tribunal de la República. Ahí ven un escudo, ahí lo ven, ¿verdad? Que más o menos. Pero usted va a otro tribunal y encuentra este que está correcto, absolutamente correcto. Va a otro tribunal y encuentra este que está incorrecto, el de recuadro, ¿verdad? Aquí aparece la presidente de la Cámara de Cuentas, doña Gisela Marte. ¿Qué hay mal en el escudo? Si uno no tiene los cuidados, y más que los funcionarios, los departamentos de relaciones públicas, de protocolo, y el propio funcionario también, porque también es un ciudadano dominicano que entiendo yo que debe conocer como el que más el símbolo. Ahí está la bandera aparentemente bien, solo que siempre le va a dar el color azul ahí arriba. Ahora, ¿qué es lo que está mal? La bandera tiene una vuelta y hay que darle la vuelta para que el color azul caiga donde debe ir, porque ahí está el color rojo donde debe ir el azul, y el azul donde debe ir el rojo, ¿verdad? Lo advierten, lo ven. El jefe de la policía anterior, exactamente lo mismo. Esa es su fotografía oficial que usted consigue en internet. Muy bien, ¿verdad? En el kepis él tiene un escudo que está bien, que tiene el azul donde debe ir. Donde está mal es en la bandera. ¿Se dan cuenta? En el Senado de la República, tallado en madera, miren lo que tenemos ahí. Incorrecto, porque esa cinta inferior debe orientarse hacia arriba.
Aquí están senadores y diputados en el Congreso, pero ahí está bien, en la silla está bien. En el frontispicio o la parte frontal del Congreso, ¿verdad? Fíjense que arriba, esa es una publicación, es un informe de la gestión legislativa del pasado año, ¿verdad?, del Senado de la República. Pero tiene ahí el edificio, y en el edificio hay un escudo. Fíjense que la cinta inferior es una línea, no sube, como dice la Constitución, y la Constitución es de 2010. ¿Verdad que sí? Entonces tenían que estar conforme a la Constitución. Arriba, sin embargo, está bien, se orienta hacia arriba. ¿Verdad? Pero además fíjense que tiene, ¿cuántas banderas? Se aprecian 6, ¿verdad? Miren, esto es en un pasillo de la Cámara de Diputados. Las banderas tocando el suelo. Una irreverencia abierta, absoluta. Y además al revés, la bandera, con la vuelta que le estoy señalando. Esto lo hacemos nosotros no para criticar al funcionario, sino simplemente para hacer conciencia de un mal uso y de un desconocimiento por parte de todos, porque las entidades de protocolo son los principales responsables de que esas cosas operen y funcionen en debida forma, pero también los funcionarios, porque todos esos senadores y diputados están viendo eso. Mire aquí, en una aerografía en el Senado de la República. A ver si eso si no se advierte que eso es un adefesio a legua, ¿verdad? En el caso de aquí de la doctora Alejandrina Germán, lo mismo, mire la bandera. Colores invertidos en el escudo. Tiene la vuelta. Cosa que no debe ocurrir. Este es un hombre público, don Antonio Isaconde. Fíjense que tiene esa versión que es la que aparece mucho por aquí, con esa cinta que baja, que es incorrecta desde 1913, cuando se oficializó y que apareció el decreto, y que la Constitución ya a partir de 2010 acoge y dice expresamente: los extremos se orientan hacia arriba, ¿verdad? Aquí un desfile militar, la caballería del ejército, pero la bandera nacional va detrás de la del ejército. Inexplicable, absolutamente inexplicable. En una misa, ahí está la bandera, que no puede ir ahí, o ven asta, que es lo que se recomienda en el altar, que vaya en un asta de interior, a la derecha. Un feligrés debe donar esa asta, ¿no? Porque la verdad es que no se ve bien en ese lugar la bandera. Este es un deportista que le colocaron la bandera al revés. Él está eufórico, pero él no tiene la culpa. ¿Quién se la puso a él? Un desconocedor del uso correcto del símbolo. En la Universidad Autónoma, ahí es que se tira la fotografía, los profesionales que salen de la universidad. Ese es un lugar emblemático, pero un escudo penosamente mal dispuesto. Y se le ha dicho a los rectores, pero ellos no están en eso, o sea, no les importa eso. Pero esta conferencia lo denuncian permanentemente, porque eso lo decimos donde quiera. Y bueno, hasta que ellos no lo arreglen, nosotros lo diremos. Aquí esto es en el mismo Congreso también, ya ven la contradicción. Tallado ahí en mármol bien abajo, pero arriba en el recuadro una versión incorrecta. Aquí está tallado en madera, está bien, es en la sala del Congreso. En la Cámara de Diputados del colmo pusieron eso ahí, el escudo arriba más o menos, pero sueltan una cinta como por si acaso. Ellos no sabían y tiraron esa cinta para que esté bien de cualquier manera, ¿verdad? Eso estaba anteriormente en la Cámara de Diputados, en el fondo de la Cámara. Eso lo reformaron, lo mejoraron un poco y entonces pusieron pero sigue bajando la cinta. Mejoraron un poco la cosa, pero ahí está, así está ahora. Así está ahora. Fíjense que hay la sala de prensa de la Cámara de Diputados, que es incorrecto, el color azul.
porque te está diciendo que es azul ultramar, no es azul celeste, ni azul turquesa, no, es azul ultramar, ¿verdad? La Procuraduría General de la República en su autobús, un escudo absolutamente incorrecto. Ahí está bien, en el edificio. En el Panteón Nacional, tallado en concreto, mal. Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Banco Central, que pagó en 1994 la investigación, publicó un libro, Evolución del Escudo. Oye, pero ellos pagaron todo, investigaron, llegaron a la conclusión y siguen usando el escudo indebidamente. Y venden ese libro, ellos viven vendiendo ese libro. En el altar de la patria, ahí está tallado en bronce, ¿verdad? Está bien, pero allá abajo, en el mausoleo donde descansan los padres de la patria, incorrecto, soportado por oro, 24 quilates, pero malo, una versión incorrecta. Aquí está bien, en la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría, en el nuevo edificio, ¿verdad? Aquí la Junta Central Electoral, en la Feria del Libro, en su stand, tiene un escudo con 6 banderas. Obras Públicas tiene varios escudos ahí, unos correctos, otros incorrectos, en fin. La Secretaría de Educación, ahí tenemos, incorrecto. Ahora Ministerio. Pero eso viene de lejos. Fíjense que Trujillo se decía que era el celoso guardián y centinela del uso correcto de símbolos. Porque él de verdad que puso a la gente a respetar los símbolos. Arbitrariamente, sí, pero los puso a respetar. Ahora, sin embargo, él no hacía uso correcto en la banda presidencial. Ahí me parece que, por eso digo que es un problema de protocolo, porque esa banda se lo ponen a los presidentes, los organismos de protocolo y relaciones públicas de los departamentos del Senado, Cámara de Diputados y Presidencia de la República, como relaciones exteriores también. El 27 de febrero pasado, cuando iba a presentar su memoria el presidente Medina, que nosotros llegamos temprano, o sea, yo fui en mi condición de juez del Tribunal Constitucional, invitado, y llegamos temprano. Yo le dije a la encargada de protocolo, de nuestra, digo, mire, esa bandera están mal dispuestas las dos, estaban con la vuelta esa. Digo, oye, se van a dañar todas las fotografías que se van a hacer ahí, y eso se va a transmitir por la televisión del país y fuera del país. Háblate con protocolo de aquí, del Congreso, para que resuelvan eso. Le habló, no hicieron caso. Le digo yo, mira, arbitrariamente, súbete ahí y resuelve eso, porque eso no es un problema de ellos, es un problema del país. Y efectivamente esta muchacha se llenó de coraje, subió, le dio la vuelta y arregló la cuestión. Óyete, ¿por qué que no tienen sensibilidad? No entienden lo grave que significa el mal uso de las cosas. Ahí recientemente hubo un incidente de carácter diplomático porque, oye, se confundió la bandera cubana y la puertorriqueña, o sea, y eso se constituye a veces en una ofensa por el desconocimiento de las cosas, y eso ha pasado más de una vez, y entonces esos departamentos tienen que estar al tanto con esas cosas. Bueno, pues Trujillo tiene el escudo mal dispuesto ahí, ¿verdad? Y lo van a encontrar también en el doctor Balaguer, y lo van a encontrar también en Antonio Guzmán, y lo van a encontrar también en Jacobo Marluta, y lo van a encontrar también en Leonel Fernández cuando llegó la primera vez. Que fíjense que está, ¿qué es lo que está malo? El escudo, que esté rojo donde debe ir el azul, y el azul donde debe ir el rojo. Pero lo van a encontrar también en Hipólito Mejía, ¿verdad? Con la cinta que baja. Y lo van a encontrar aquí con Jorge Blanco, y lo van a encontrar aquí con el presidente Medina, que tuvo el cuidado, porque me consta, porque llamaron al instituto y mandaron a la persona a comunicarse con nosotros, es un gesto humilde de ellos. Entonces yo conversé con una persona, si me preguntan el nombre no sé, porque yo sé que le di la respuesta. Me dijo, yo estoy interesado en esto, ¿cómo es? Yo le expliqué, digo, mire, es así,
llame al instituto para que le manden por la vía de internet la versión correcta. Apareció, sin embargo, un sabio debió decirle, no es ese, no es este. Porque como están acostumbrados a usar ese, lo han usado tan mal que ya creen que este es. Y efectivamente apareció eso, y para mí fue una sorpresa porque ellos llamaron. Yo esperaba que usaran el escudo correcto. Bueno, pues no pasó. No pasó. Y ahí está la cuestión. El uso es tan incorrecto que en este stand de Conani que se quiere resaltar la niñez, y está bien, y se le pone una banda presidencial al niño, ¿verdad? Pues mire cuánta falta. Primero el escudo, ustedes ven que la cinta inferior baja, ¿verdad? Lo están viendo. Se dan cuenta que la banda presidencial, donde debe ir el azul, este es rojo, en los colores que bajan. La banda roja debió estar debajo, la azul arriba. Y además no debió nunca tocar suelo, arrastrada la banda presidencial al extremo de limpiar el piso, ¿verdad? Siempre será un compromiso de un ciudadano de nuestro país asumir la defensa del símbolo, porque el símbolo, ese símbolo resume las luchas del pueblo en favor de su libertad, de su independencia, de su soberanía. Y fueron muchos los dominicanos que dejaron sus vidas en esa defensa. Y en esa lucha restauradora, cuando esos dominicanos defendían su libertad y su independencia, porque querían restaurarla, cuando a un dominicano se le caía esa bandera, como fiera se devolvían a retomarla. Como fiera se devolvían a retomarla. Como se exhibió esa bandera en 1965 con la segunda intervención norteamericana del pasado siglo, con el orgullo de ser libres, de ser independientes, de autodeterminar sus cosas y de cumplir y exigir que se cumpla el principio sagrado internacional de no intervención. El himno nacional, he dicho que es el símbolo sonoro de la patria. Ojalá en una oportunidad futura agotarlo, porque hablar del himno y de las incidencias que hubo alrededor de su aprobación y la lucha que se libró para aprobarlo y las confrontaciones entre intelectuales y el lío de Lilis, que no quería bajo ninguna circunstancia, por un celo con Proudhon, que no promulgó la ley nunca, no la promulgó nunca. Bueno, pero les digo, para terminar, a reservas, porque ahora precisamente mañana se cumplen muchos años de haberse estrenado el himno. El himno se estrenó en 1883, 17 de agosto de 1883. Y entonces ese himno, que lo concibió José Reyes, y lo concibió porque entendía que el pueblo dominicano tenía que tener su himno, porque vio el himno de la República Argentina en un periódico que se publicaba en París, Francia, y le pidió a Proudhon que preparara las letras. Las letras fueron primero y luego le preparó la partitura musical, y se estrenó en ocasión de un encuentro con la prensa a propósito de estar aquí la representación de los periodistas. Bueno, en la velada de la prensa que se hacía en una logia de Santo Domingo, y entonces ahí se estrenó ese himno nacional, y a partir de ese momento comenzó ese himno a hacerse popular, y para muchos se consagró cuando en el año 1884 se recibieron las cenizas, 1884, las cenizas de Juan Pablo Duarte, que había muerto en 1876. 8 años después llegaron las cenizas a Santo Domingo, y los periódicos de la época propusieron que recibieran esa ceniza en el puerto de Santo Domingo, cantando una y otra vez a viva voz y a capela ese himno.
Y efectivamente eso se hizo, se recorrió la pequeña ciudad con la urna en hombros hasta depositarla en la Catedral Primada de América, en la llamada Capilla de los Inmortales, y se mantuvo ahí desde 1884 hasta 1944 con motivo del centenario de la independencia, que pasaron entonces al Parque Independencia, y posteriormente en 1976 pasaron al mausoleo, que está destacado ahí, que vimos donde está ese escudo con esa situación. En fin, ese himno entonces se consagró. José Reyes dijo: ya para mí este himno se quedó en el corazón del pueblo dominicano, cuando un vendedor de fruta pasó por el frente de su casa, que no sabía que Reyes había escrito eso, cantando ese canto. Y Reyes se sorprendió y dijo: esto se quedó en el pueblo. Y por eso, cuando se quiso cambiar el himno, o sea, ponerle unos golpes marciales, el maestro José de Jesús Ravelo, que se armó un lío por eso, unas publicaciones, unas cosas que después se repitió, a Reyes le dicen: maestro, ¿qué usted cree de esos toques marciales que dice Ravelo, que le dan más fuerza? Dice: bueno, esa obra no es mía, esa obra es del pueblo, y solo el pueblo podría autorizar, el pueblo a unanimidad podría autorizar su cambio, no yo. Lo que significa que para él, desde ese momento, el himno era invariable, único y eterno, como decía la vieja Constitución. En fin, después de discusiones se llevó al Congreso, porque se dieron muchas discusiones en torno al himno. Había gente que quería poner otras letras, Federico Enríquez y Carvajal presentó otras letras. Bueno, y un periódico entonces, el Listín Diario, circulando ya en la época, planteó un concurso para escoger un himno, pero hubo un diputado que dijo: es imposible, en ninguna parte del mundo se ha escogido eso por vía de concurso, vamos a someter un proyecto. Y sometió el proyecto, y efectivamente no hubo unanimidad, había disparidad entre los diputados. Se fue a la Comisión de Guerra y Marina, se discutió, y el informe fue favorable y se aprobó por mayoría de votos en 1897. Cuando eso llegó a Lilis en 1897, Lili dijo: bueno, esta es la obra de este hombre de Proudhon, un hombre que critica a mi gobierno, que yo lo mandé de Puerto Plata, lo trasladé como maestro a Asua. O sea, ¿cómo le voy a aprobar este asunto? Engavetó el himno, y se mantuvo en gaveta el himno sin oficializar desde 1897 a 1934. 37 años de gaveta. Y fue Trujillo que, curiosamente, desde San Cristóbal, teniendo la residencia de gobierno de San Cristóbal provisional, emitió un decreto y entonces oficializó el himno, nada más y nada menos que el 30 de mayo de 1934. Curiosa fecha, porque esa fue la fecha que en 1961 sirvió para su ajusticiamiento. Finalmente, ya concluyo, les digo, señores, que esto que celebramos hoy, 150 años, en el marco de ese acontecimiento apareció Juan Pablo Duarte, luego que en Venezuela estaba residiendo, y había más de 18 años que no se sabía del padre fundador, que estaba en la selva amazónica, en medio de toda esa situación que se le generó con la sacada de su madre, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus tíos y de él del país, y nada más y nada menos que decretado traidor a la patria por Pedro Santana. Entonces, Duarte aparece cuando sabe que se conculcó la independencia, reúne dinero, busca recursos, dispone de una casa, recurre al Estado venezolano que lo ayudó y consiguió una embarcación que fue muy perseguida por las tropas españolas, que eran con las que se combatía en la Restauración, y desembarcó eludiendo esa persecución y deteniéndose en el Caribe hasta llegar a Montecristi. Allí desembarcó
en mulo pese a su situación de salud que no era buena, que aunque tenía 51 años, pero en la época ya era una edad avanzada en la época, y llegó en mulo a Guayubín y se le presentó al gobierno restaurador y ofreció su servicio en 1964. Se creó un recelo por el liderazgo de Duarte y lo que implicaba él y su presencia. Se le propuso que volviera a Venezuela como plenipotenciario. Él se resistió en principio, pero proclamó que en aras de la unidad del pueblo dominicano él se sacrificaba y volvía a Venezuela. Y volvió a Venezuela en ese año 1964 para morir allí en 1876 y regresar entonces vuelto ceniza en 1884. Señores, muchas gracias por su atención.